Mira este cojín, qué bonito que me quedó. Si quieres saber cómo hacerlo, no te pierdas el paso a paso. Y además te tengo un truquito por si te quedas sin cuerdas, así que a ver el video y a no perderse ningún detalle. Materiales que necesitamos: una funda de cojín, en mi caso esta tiene 41 por 41 centímetros, cuerda de algodón torcido de 5 milímetros que cortaremos 20 pedazos de 2 metros, aguja e hilo para coser el diseño a la funda del cojín, tijeras. Con todos estos materiales haremos el cojín. Ahora sí, vamos a ver el paso a paso. Empezamos con el paso 1. Cogemos 2 de las cuerdas que habíamos cortado y las vamos a partir por la mitad. Unimos los dos extremos de esta manera y colocamos una cuerda aquí y la otra cuerda junto. Yo las voy a sujetar con unos alfileres, así. ¿Sí? Y ahora sí vamos a empezar a hacer el nudo plano o cuadrado. De esta manera, hacemos así, pasamos esta cuerda sobre, luego por debajo y hacia arriba. Ahora así, sobre, por debajo y hacia arriba. Listo. Ya está hecho el nudo cuadrado. Este nudo será el único que utilicemos para hacer todo el diseño. Ya lo tenemos. Lo voy a sacar de aquí. Y ahora lo que haré es, como ven, aquí tengo dos orejitas que están como salidas. Voy a apretar un poquito estas cuerdas de aquí, esta y esta. ¿Sí? Y listo. Miren cómo ya me quedó este nudo. Y como este nudo vamos a hacer 9 más, porque en total necesitamos 10 nudos, así que vamos a hacer eso. Y así es como me quedaron ya todos los 10 nudos que hice. Ahora lo que hice fue colocar cada uno de los nudos dejando una separación de 3 centímetros y lo coloqué al inicio, aquí en el inicio de mi cojín, de la funda del cojín. Ahora vamos, ¿sí?, al siguiente paso. Para hacer este siguiente paso, lo que vamos a hacer es quitar 2 cuerdas de un extremo y 2 cuerdas del otro extremo, así. Y ahora vamos a usar todas estas cuerdas para hacer el diseño. Para esto cogemos 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas del otro nudo, como vemos aquí. Y vamos a hacer el nudo plano o cuadrado, pero aquí es donde va a ir el diseño de todo el cojín. Para esto yo voy a utilizar una tablita de estas que me mide 3 centímetros. Ustedes pueden usar un cartón que cortan 3 centímetros de ancho y listo, les servirá como guía. ¿Para qué? Para lo siguiente. Cogemos estas 4 cuerdas y vamos a hacer el diseño. Vamos a verlo aquí cómo se hace. Tenemos las 4 cuerdas. Esta cuerda de aquí del extremo y esta de acá del otro extremo las vamos a meter hacia adentro de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a coger nuestra tablita de 3 centímetros y la vamos a meter por aquí, hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, sí. Ahora haremos el nudo plano o cuadrado normalmente como lo hacemos. Pasamos por aquí, hacia arriba y apretamos. Entonces la tablita nos sirve para que nos quede exactamente de distancia entre este nudo y este de acá 3 centímetros, ¿sí? Para que nos queden todos los nudos simétricos y bien ubicados. Apretamos bien para que se nos tome bien la medida de los 3 centímetros y listo. Ya lo tenemos. Sacamos la tablita y ya tenemos este nudo a 3 centímetros de distancia. Y listo. Sacamos la tablita. Y así nos va quedando otro nudo a 3 centímetros. Y así hacemos con todas estas cuerdas hasta llegar a las del final. ¿Sí? Ahora sí vamos a hacer eso. Y así es como nos quedó la siguiente fila. Ahora para hacer la tercera fila y las siguientes filas, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a volver a coger las cuerdas que tenemos en los extremos que habíamos dejado libres. Esta de este extremo y esta de este extremo de acá. Y vamos a volver a hacer nudos planos o cuadrados con este diseño. ¿Sí? Entonces cogemos esta cuerda de aquí y estas dos de acá, estas 4 cuerdas,
pasamos hacia adentro, metemos el cartón y hacemos el nudo. Quitamos el cartón y ya tenemos este nudo de aquí. Ahora hacemos lo mismo con todas las cuerdas hasta llegar a estas dos últimas. Y así es como ya me quedó la tercera fila. Ahora para hacer las siguientes filas, porque lo que vamos a hacer es replicar exactamente este patrón hacia abajo hasta completar toda la altura del cojín. Para hacer la siguiente fila, que será la fila número 4, aquí tenemos la 1, la 2, la 3, para hacer la cuarta fila, lo que vamos a hacer es quitar las cuerdas de los extremos, estas dos de acá y estas dos cuerdas de acá, y vamos a hacer la cuarta fila, igual como hicimos la fila número 2, ¿sí? Cogiendo dos cuerdas de cada extremo y hacemos. Una vez que terminemos con esa fila, vamos a colocar las cuerdas que habíamos reservado, que habíamos dejado fuera, las volvemos a colocar y hacemos la siguiente fila. Y así vamos haciendo. Cuando hagamos una fila vamos a quitar las cuerdas, como en este caso que ahora las quitaremos para hacer la fila número 4, y para hacer la siguiente fila las colocaremos y así vamos alternando hasta terminar con todo nuestra funda del cojín. Así que ahora haremos ese trabajo. Y les tengo que decir un problema que me pasó y que a muchos les ha pasado, seguramente porque es muy difícil calcular exactamente cuánta es la cantidad de cuerda que necesitamos. Entonces para eso existen estos nuditos que les voy a decir a continuación, porque miren, aquí me quedaron estas cuerdas muy cortas y no me va a dar para terminar todo el proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aumentar cuerdas haciendo un nudo para que tengamos más cuerda para poder trabajar. Tenemos aquí nuestro cartón de 3 centímetros y lo que vamos a hacer es lo que hemos estado haciendo, pasar las cuerdas de fuera hacia adentro, ¿sí? Poner el cartón. Ahí todo normal. Tener nuestra cuerda nueva preparada con la medida que vayamos a creer que es la que nos falta. Entonces, tenemos aquí las 4 cuerdas. Vamos a pasar esta cuerda así y esta así, formando una especie de P, ¿sí? Miren. Ahora vamos a coger este extremo de la cuerda nueva, esta es la cuerda nueva, la metemos por aquí y la sacamos por aquí. Estiramos toda la cuerda, bueno, la mitad de la cuerda, que nos quede la mitad hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado, ¿sí? Listo, ya la tengo por la mitad y nos queda algo así, ¿sí? Ahora, esta cuerda, la que la pasamos, esta de aquí, del lado izquierdo, pasamos hacia el lado derecho. Y ahora esta cuerda de aquí, esta, la vamos a pasar sobre la anterior, así, está sobre, ¿sí? Ahora esta cuerda de aquí a la izquierda la dejamos, ya no la vamos a utilizar. Ahora cogemos esta cuerda a la derecha, la pasamos por debajo, así, ¿sí? Y va hacia arriba. Listo. Ahora cogemos el extremo y lo vamos a pasar por este agujero. Miren, este agujero que nos quedó aquí, este. Pasamos así, pasamos por aquí, por este agujero, hacia arriba, apretamos y hacia arriba. Y todo hacia arriba hasta llegar a los 3 centímetros del cartón. Apretamos. Ahora hacemos la otra mitad del nudo plano cogiendo las dos cuerdas largas. Estas dos cuerdas largas, aquí están las pequeñas, las dejamos ahí. Cogemos las largas y hacemos normalmente medio nudo plano. Apretamos y hacia arriba. El cartón, ya vemos que ya nos quedó. Ahora damos la vuelta, cogemos las cuerdas pequeñitas, estas de aquí. Hacemos un nudo. Apretamos bien el nudo y vamos a cortar aquí en los bordes. Aquí, uno y aquí el otro. Listo. Eliminadas estas cuerdas y ya tenemos cuerdas nuevas y miren, nos quedó perfecto. Ni se nota que adherimos nuevas cuerdas, ¿sí? Entonces si tienen este problema, con este nudito lo pueden solucionar. Y también les dejo por aquí arriba un videito donde explico cómo añadir hilos con otro tipo de nudos, ¿sí? Para que siempre
tengan presente este nudito por si les falta cuerda, que sucede muchísimo. Y ya tengo toda la malla hecha, ya tengo todos los nudos, miren, así nos quedaron en la parte final, ya están todos los nudos hechos. Y ahora lo que tenemos que hacer es coser todos estos nudos de los 4 contornos para unir el tejido al cojín con ayuda de hilo y aguja. Así que vamos a hacer eso. Y ahora vamos a iniciar con la unión de esta pieza que hicimos con la funda. Para esto vamos a pasar la aguja por detrás del nudo, ¿sí? Y vamos a pasar también la aguja por aquí, por el inicio del cojín, ¿sí? Yo lo voy a pasar por aquí, por esta unión de aquí, así. Se verá bien arriba el nudo y no parecerá como que lo incluimos después, ¿sí? Cortamos sobrantes y listo, ya tenemos el primero. Ahora haremos con todos estos nudos más. Y ya cosí los 10 nudos, miren, ya están cosidos aquí, ya los tengo. Ahora vamos a hacer este lado de acá. Para hacer este lado, cogeré mi aguja e hilo, pondré este nudo de aquí, cogeré este de aquí, y de igual manera que hicimos en la parte de arriba, aquí también lo voy a pegar hacia el filito, ¿sí? Para coserlo por aquí. Entonces vamos por la parte de atrás. Y listo, ya tenemos este nudo hecho. Ahora también lo que quiero es coserle estas partes de aquí. Entonces vamos a coger esta cuerda de aquí y esta de acá abajo. Y vamos al filo de mi funda y le voy pasando las puntadas. Estiro un poco y así este de aquí también me quedarán aquí sujetos y no me quedarán aquí sueltos. Listo, ya tengo sujetos estos dos. Ahora seguimos haciendo con todos estos, y una vez que terminemos el lado izquierdo, pues nos iremos al lado derecho y luego nos iremos hacia el lado de acá abajo. Así que vamos a hacer ahora los 3 lados que nos faltan. Y listo, ya tengo todo el diseño ya cosido, están cosidos en cada una de las puntas. Y ahora lo que tengo que hacer es arreglar esta parte de aquí. Aquí es donde estaban las cuerdas que me sobraban, las corté y me quedaron ya aquí pequeñitos, ¿sí? Si ustedes quieren pueden dejar las cuerdas que les sobran y hacer una especie de flecos, pero yo no prefiero hacer flecos, sino que quiero que me quede más limpio todo este diseño. Para esto lo que voy a hacer es lograr que mi nudo me quede así, solo el nudo, ¿sí? Sin flecos. Entonces lo que hago es lo siguiente. Cojo uno de los nudos y le corto justo al ras, ¿sí? Así el uno. Así, y acá abajo también. Listo. Ya me queda así el nudo. Ahora no quiero que se me deshaga. Para esto le voy a colocar un poquito de pegamento instantáneo, como este de aquí. Este es pegamento así. Y le paso por aquí, así se me van a endurecer estas puntas y se me van a unir y no se me saldrá. Y como es transparente casi no se verá. Y en la otra punta hago lo mismo. ¿Sí? Pero claro, esto es opcional. Si ustedes quieren también pueden dejar los flecos, que también les queda muy bonito con los flecos. Pero si no, le hacen esto y les quedará ya el nudito más limpio, así. Entonces este tratamiento con el nudo lo hacemos con todos estos nudos que tenemos de aquí. Entonces eso es lo que haremos ahora.
Y mira qué bonito me quedó este cojín. Ya cosí los 4 lados, ya está perfecto para colocarlo en mi sofá. Ahora solo queda hacer el tuyo. Y recuerda que si no estás suscrito aún, puedes hacerlo en este botoncito de por aquí para que estés enterado de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y si te gustó esta cortina que tengo por acá atrás, puedes ir a ver este video para que veas cómo la hago y los truquitos que te doy. Y si te gusta el macramé, este video de por aquí no te lo puedes perder, así que vamos a ver esos videos.